Elías, Elías, bienvenido. Mucho gusto, Miel. ¿Cómo va todo? Un placer y lamentando que nuestro amigo Willy no esté con nosotros también. Sí, para oír más. Sí. Mira, Elías, en los últimos días, quiero empezar por ahí, tú como presidente de un partido político histórico en los procesos democráticos de la República Dominicana, se ha estado hablando del tema de la ley de partidos. Sí. E incluso unas declaraciones como mea culpa que hace el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Pared Pérez, quien dice que todos los partidos han tenido la culpa de que no se haya aprobado la ley de partidos. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a este tema tan espinoso? Mira, yo pienso que hay que agregar otros comentarios que he escuchado. Por ejemplo, el presidente de la FINJU, mi amigo Servio Tulio Castaño, dijo el otro día que los partidos hay que llamarlo al orden en vista de que todavía no se ha reformado el marco legal electoral, como tampoco se ha aprobado la ley de partidos. Y yo entiendo que por simple inspección, el dominicano de la calle, el que me está viendo ahora, sabe muy bien que si aquí no hay una nueva ley de partidos y que si aquí no se ha reformulado el marco electoral normativo, se debe a que el partido que tiene la gran mayoría en el Congreso Nacional, desde hace muchos años y periodos, el PLD no ha querido que se apruebe. Ahora mismo el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, está dominado por el PLD. Y más que por el PLD, por la línea que le trace el presidente de la República. De manera que aquí todo el mundo sabe, ahora mismo, que si no tenemos una ley de partidos y si no tenemos una ley electoral, se debe a eso. ¿A qué aspiran ustedes? Ahí mismo con eso de la ley de partidos. Sí. No, nosotros hemos hecho algunas propuestas que la comisión bicameral ha aceptado algunas de ellas, como es el caso de revisar la participación de los delegados en las mesas en los colegios electorales. Todavía no se ha plasmado, pero se está discutiendo eso, por lo menos es parte de la discusión y para nosotros es vital, porque los partidos deben de tener una representación en los colegios electorales, pero debe de haber una garantía de que la Junta Central Electoral cumpla con el deber de permitir que los partidos tengan delegados. Porque ¿qué sucedió en estas pasadas elecciones? Que cuando nosotros mandábamos delegados a la mesa, ni siquiera lo dejaban entrar. ¿Cómo va? ¿Pero eso es antidemocrático? Sí, muy antidemocrático. Nosotros nos pasó en muchos lugares. Y entonces yo le decía, esperen que venga el inspector de la Junta, vayan donde él para que él entonces los introduzca. Y está hablando un candidato de un partido que fue solo a las elecciones, que no hizo alianza, o sea que a nosotros no correspondía un delegado. Y cuando llegaba el inspector de la Junta, resulta que el inspector decía que no, que había que dejarlo allá afuera. Y se quedaron fuera muchísimos delegados. Entonces yo te digo, todo lo que es el sistema electoral dominicano está maleado. Y si no hay la voluntad desde la Junta Central Electoral, desde el mismo Tribunal Superior Electoral, que es el que brega con los conflictos que se dan, y que casi siempre muchos conflictos llegan allí, y los partidos políticos, pero sobre todo el partido que domina el Congreso Nacional, que es donde se hacen las leyes, y que ayer se aprobó un presupuesto, el presupuesto de la República Dominicana para el año 2018, con la mayoría que ellos tienen. Entonces, no hay ley de partido, sencillamente el responsable es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso refuto la declaración del amigo Servio Tulio que dice que hay que llamar al orden a los partidos. No, él sabe bien a quién que hay que llamar al orden. Una pregunta, dentro de esa misma tesitura de la ley de partidos, dicen que uno de los escollos principales por los que hoy no hay ley de partidos, a propósito de que usted dice que es un tema del gobierno del PLD, es que precisamente se habla de primarias abiertas, primarias cerradas. De hecho, ahora en vez de los 5 juristas,
supuestamente habrán 7. Desde el punto de vista suyo, ese conflicto realmente es lo que tiene la ley detenida, ¿o hay algo más detrás de eso? Parecería que sí, aunque yo creo que hay otros aspectos, como es el voto preferencial, que hay una corriente mayoritaria de que se debe de eliminar, porque de dejarse el voto preferencial aún en las elecciones municipales, aquí lo que vamos a tener es un gran desorden en ese primer ensayo que se va a dar en febrero de 2020 y 3 meses después las elecciones congresuales y presidenciales. Si cambian el voto preferencial, ¿qué sería el argumento, el instrumento que tendríamos para que la gente vote? ¿No? Está la alternativa de crear distritos uninominales, está la alternativa de reforzar eso con el voto electrónico, que la persona vaya y entre a la caseta y ponche un panel y vote por el partido de los candidatos que allí se le ofrezcan, como se hace en otros países y donde no ha habido ningún tipo de problema, porque aquí el problema, y quiero aclarar eso, en las elecciones pasadas no fue que se votó electrónicamente, aquí nunca se ha votado electrónicamente, aquí se contó el escrutinio con máquinas que acaba de denunciar la misma Junta Central Electoral, inservibles, que no dieron la talla y que ahora mismo nadie explica qué se va a hacer con todo ese dinero que se gastó. A propósito de eso, ¿qué opinión le merece los cuestionamientos que hay alrededor de eso? Muchos dicen que el expresidente de la Junta, el señor Rosario Márquez, debería ser investigado por el tema de los escáneres. Escuché a alguien decir, y a propósito que usted tenía delegados en la Junta, Sí. y que conoció el proceso de primera mano por ser candidato presidencial, ¿es cierto que los escáneres no se conectaban remotamente o realmente se conectaron cuando iban a enviar los resultados? ¿Qué hay de eso? Se hicieron 3 pruebas y las 3 pruebas fueron un desastre. Eso es el día de las elecciones. No, estamos hablando antes de las elecciones. Y después de eso, se le solicitó a la Junta Central Electoral que técnicos informáticos, en este caso hablo del PQDC, se les permitiera entrar al centro de cómputo de la Junta, como debería ser, para nosotros ver cuál era el sistema que iba a regir ahí. Pero eso no se nos permitió a nosotros, ni a ningún partido de la oposición. Los únicos delegados que entraron ahí técnicos fueron los del PLD. Entonces ya a partir de ahí comenzó ese sesgo de parcialidad de parte de esa Junta Central. Y por eso fue que días antes de la Junta nos convocamos todos los candidatos allí a hacer una denuncia grave que lamentablemente desembocó en una crisis postelectoral, que todavía se mantiene porque ninguno de los partidos que competimos en esas elecciones y que estamos en la oposición hemos reconocido la legitimidad del triunfo del presidente. ¿Usted cree que Danilo no ganó con el 62%? No, pero para nada. Para nada. Es más, yo le voy a decir algo. Posiblemente hubiera ganado con un menor porcentaje si no se hace la gran trampa que se hizo. ¿Cuál es la gran trampa? Esa percepción que se fue acomodando. Yo diría que esa hipnosis de decirle al pueblo que era un 62 contra un 30 para el que quedara en segundo. Pero habían organismos internacionales que decían que el presidente tenía un 80 y pico de popularidad. Los organismos internacionales o mejor dicho, las encuestadoras hablan en función de quien la pague. O sea, yo realmente no creo mucho en eso. Miren, nosotros, el PQD, en todo su historial, nunca ha salido en una encuesta como debe de salir y sin embargo hemos decidido elecciones y hemos sacado porcentajes que han sido determinantes en el proceso electoral. Y ahora en este proceso obtuvimos una diputada nacional con todo y todo, 2 síndicos y 7 regidurías. Pero yo quiero, Omniel, ir a lo de las primarias abiertas, que no la contesté. Sí, es evidente que el sector del gobierno oficialista quiere primarias abiertas, una manera de dar al traste con los procesos internos de los partidos que estamos en el sistema. Porque ¿quién tiene la fuerza
de influenciar una convención en X partido? El oficialismo, con recursos. En el mismo PLD van a poner a votar a Juan de los Palotes de todos los partidos en un proceso que le incumbe nada más a los PLDistas, para poner ese ejemplo. Sí. Pero también te puedo hablar de reformistas, del PRD, de nosotros. O sea, eso es inverosímil. Usted tiene un partido político que está en el Estatuto Constitucional, artículo 36, si mal no recuerdo, y siguiente, que no estaba constitucionalizado el Estatuto de los Partidos Políticos. En esta Constitución sí, y entonces tú le estás diciendo que ya los partidos no se van a necesitar, porque si el voto es abierto es con el padrón de la Junta. Entonces, la militancia que tú tienes, la que tú has registrado, la que tú has educado, entonces no es la que va a elegir a los candidatos que participan en los trabajos políticos de tu partido. Eso entonces, realmente es un absurdo desde el punto de vista de Elías Wessing Chávez como presidente del PQD, elegir a 7 gente para que sean los que decidan ese tema. Pero claro, eso es una burla. Eso es una burla. Y me temo que eso fue una salida que se le dio a la última reunión de ese comité político, en la que es evidente que el presidente tiene mayoría, el presidente de la República. Y parecería como que hubo ciertas oposiciones ahí, y entonces para no decir que le pasamos el rodillo, ¿verdad? Salieron con esa. Pero aquí hay juristas que han hablado sobre eso, juristas competentes, gente que sabe de derecho y que sabe de derecho constitucional. Y yo mismo que no soy vamos a decirlo así, un gran jurista, ni mucho menos, pero sí tengo las nociones, porque eso fue lo que estudié. Eso se cae de la mata. Entonces, es una simpleza. Elías, volviendo al tema de la Junta Central Electoral, los resultados de las elecciones del 2016, que te dice que hay cuestionamiento detrás de eso, no me dijo qué pensaba sobre lo que debía pasar con el expresidente de la Junta, que ha salido, ha dicho incluso que le entreguen una acta de la reunión que tuvo el Pleno de la Junta para que se discute el tema de si realmente hubo o no hubo algún tipo de mal manejo de esos equipos, de los recursos de los equipos de... Mire, la denuncia la hace el presidente de la actual Junta. Correcto. Y eso deriva como consecuencia en el cuestionamiento que nosotros hicimos al proceso, de legitimidad del proceso. Difiero después de la declaración, de la otra declaración que da el presidente de la actual Junta, que dice que el gobierno es legítimo. Difiero completamente de eso, porque si tú haces esa denuncia y dices que esos equipos nunca funcionaron y que ahora están cobrando 13 millones de dólares más, esa empresa, lo que para nosotros es una verdadera, una tomadura de pelo al país, en vista de que esos equipos nunca funcionaron bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Investigar, profundizar en la investigación y ver qué fue lo que sucedió ahí, cómo fue que se contrataron esos equipos, qué licitación pública internacional fue la que se hizo, cuáles fueron las otras empresas que participaron y no ganaron. En fin, eso debe de ser una investigación abierta. Quizá la gente diga, y quiero ponérsela en la pelota para que usted me diga qué piensa. Sí. Elías Wessing Chávez está hablando porque a él lo sacaron del gobierno. ¿Qué usted dice de eso? No, y él está guapo con Danilo y por eso le está diciendo todas esas cosas. No, pero para nada, para nada. Nosotros, nuestro accionar en la política no es del corto plazo y de prebendas y posiciones. Nosotros creo que eso lo hemos demostrado. Nosotros nos fuimos del gobierno, nosotros no nos sacaron, nosotros nos fuimos voluntariamente. Y hasta el final se entendía que nosotros íbamos a ir aliados al Partido de la Liberación porque no teníamos más remedio que hacerlo. Y sin embargo, dimos una demostración, yo diría que de valentía, modestia aparte, y de que nosotros tenemos un partido que tiene 50 años en el espectro y que no tiene que estar mendigando nada. Y que nosotros tenemos nuestra propuesta demócrata cristiana para este país. Nosotros entendemos que aquí hay que hacer cambios profundos y radicales dentro del sistema. Una pregunta, Elías. Dentro del proceso electoral, a propósito que hemos entrado entre el 12, el 16, que no nos hemos salido de ese proceso, sí. Usted dio unas declaraciones que muchos pensaron dentro de eso que le pregunto, de que Elías esté enojado con Danilo y mira lo que dijo. Usted dio unas declaraciones de que
en el Palacio había quizá algún tipo, en el Palacio Nacional, algún tipo de hechicería, algún tipo de santería, y mucha gente dijo, pero Elías está guapo de verdad. No. ¿Qué de cierto es que eso tenía? es un secreto a voces, mi estimado. No me diga, yo no lo Sí, sabía. Sí, es que hay gente que le gusta eso. Hay gente que le pone vela al de abajo. Ay. Lo que pasa Dios nos es libre. que cuando el de abajo sube, entonces pasa una factura muy grande, ¿sabes? Y es difícil pagarla. Salgámonos de eso, Elías, bueno. y vamos a otro tema. Elías, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, ¿cuántos votos sacó en el proceso electoral de 2016? ¿Y qué están haciendo ustedes a fin de presentar una propuesta que sea una propuesta que agrade al electorado y que la gente pueda decir, bueno, tenemos que votar por esta gente? Yo le decía fuera de cámara que en el proceso congresual, que fue junto con el presidencial, yo vi a uno de los candidatos de ustedes que no llegó a convertirse en alcalde, pero oye, cuánta simpatía generó ese candidato. Claro que sí. Como un sentimiento, y yo digo, el PQDC tiene mucha fuerza en la población. ¿Qué hacen ustedes o qué van a hacer para que este partido sea una opción? Mira, eso que tú acabas de decir es una demostración clara de que los partidos, si nos comportamos como debemos y nos reinventamos, que es la palabra que se está usando ahora, yo creo que podemos calar en la simpatía en el corazón del pueblo. Nosotros obtuvimos los 3 renglones aproximadamente 145,000 votos. En los 3, sumados los 3. 145,000 votos. Sí, Eso es decisivo en una claro, elección. y sostengo que por las irregularidades que se dieron en el proceso, que no se sabe exactamente los votos que tiene cada quien, porque quedó demostrado que los diputados, por ejemplo, y otros funcionarios electos fueron electos con un 30% de lo que se contó, y que lo demás, el 70% fue una proyección que se hizo. O sea, ¿ustedes creen que sacaron más de 300,000 votos? Pero mucho más. Nosotros sacamos mucho más votos, y hubo otros candidatos que sacaron más votos, porque tengo que ser justo en eso. Y entonces no te puedo decir a ciencia cierta, mira, nosotros contamos. Ahora bien, yo sí te puedo decir que nosotros estamos trabajando a lo interno de nuestro partido y que tenemos un padrón de 175,000 personas, el padrón del PQDC. Y están visitando a esa gente, trabajando. Nosotros estamos trabajando con esa gente, estamos trabajando en 2 aspectos: el aspecto de la formación, de la capacitación de los dirigentes, y en el aspecto de la inscripción de los simpatizantes y militantes. Es decir, estamos trabajando en la masificación del partido, pero también en la cualificación del partido. El PQDC es un partido que le ofrece y le va a ofrecer a este pueblo un programa de políticas públicas que restauren el orden, y a partir de ese orden y de esa base, entonces desarrollar el país. La propuesta que hizo la diputada Raful de disminuir las instituciones del Estado, ese es un discurso viejo de nosotros. Medio cargado de populismo. Sí, bueno, ella le agregó muchas instituciones ahí, pero nosotros hemos siempre sostenido de que aquí deben de haber menos ministerios, y que hay muchas direcciones y comisiones nombradas por decreto que no deberían existir. Pero en vez de eliminación, yo pienso que debe ser optimización. O sea, que realmente cumplan funciones, porque yo en eso estoy de acuerdo con usted. Hay comisiones, hay direcciones que nadie trabaja, que no hacen nada. Y optimizar puede significar, en el análisis que se haga in situ de esa institución, que sea absorbida por un departamento de X ministerio. Y claro, así nos estamos ahorrando recursos y gastos y dispendios populistas, clientelistas, y yo pienso que eso se puede hacer. Ahí tú tienes, por ejemplo, la propuesta nuestra del Ministerio de la Familia. Nosotros creemos que la juventud, la mujer, deben estar en la sombrilla de un Ministerio de la Familia. No debe ser discriminatorio. No, claro. Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer. Claro. Y el hombre no tiene ministerio. Por eso, pero entonces vamos a hablar de la familia, que es la célula básica de la sociedad. Nosotros, en nuestra filosofía, entendemos que si se desarrolla la familia, si hay familias funcionales, la sociedad funciona también.
Entonces es una política de causa y efecto que se da y es simple, es un axioma. De manera que nosotros estamos trabajando en ese gran programa. Ahora mismo tenemos una comisión de estrategia que se está reuniendo y se va a reunir para preparar lo que van a ser las políticas públicas de nosotros llegar al poder. Una de las cosas que nosotros vamos a estar claros es de decirle al pueblo la verdad. Y cualquiera me dirá, bueno, los políticos no pueden decir la verdad. Sí, los políticos tienen que decir la verdad. Pero hay muchos que no la dicen. Mucha mentira y mucho embuste. Entonces, ahí nosotros, aunque se entienda que podemos perder votos, nosotros siempre trataremos de hablar la verdad. No podremos equivocar, pero no vamos a ser demagogos ni vamos a venir a engañar al pueblo dominicano. Cambiando un poquito de tema, pero yendo ahí en la misma dirección del PQDC. Sí. Aunque no tenemos capacidad de ver el futuro, eso solo lo tiene Dios y algunos brujos. Pero Dios se lo permite. Sí, que creo que no se lo permite. Pero bueno, pensando de aquí al futuro, Elías, el 2020, ¿ya se ha visto algún tipo de activamiento de trabajo, de algún tipo de reunión del bloque progresista, de lo que fue el bloque progresista en su estructura inicial? Ustedes, el PQDC, fue una parte estrella del bloque progresista. En el 2020, ¿el PQDC va con una candidatura propia como lo hizo en el 16 o se integrará al bloque progresista como lo había hecho antes? No, nosotros vamos con una candidatura propia. Ese es un proyecto que comenzó el 15 de mayo de 2016 y va a continuar. Esa es una de las verdades que yo estoy diciendo ahora, para reforzar lo que te estaba diciendo ahorita. Nosotros no estamos pensando bajo ninguna circunstancia en alianzas coyunturales. Aunque ha sido la historia del partido. Claro, ¿Piensan cambiar eso? Sí, pero ha sido por una táctica necesaria que teníamos también como organización política que llevar a cabo. Porque nosotros somos el partido que ha estado unificado en diferentes coyunturas a los partidos hegemónicos de este país. En tiempo era el Partido Reformista, en otro tiempo el PRD y ahora el Partido de la Liberación. O sea que experiencia adquirida en esa materia la tenemos. Sabemos lo que son las alianzas, sabemos lo que se cumple en cuanto a lo programático, lo que no se cumple, sabemos cómo es la participación, cómo se manejan los partidos que personifican las alianzas. Nosotros ya esos cursos los pasamos. Ahora estamos desarrollando nuestro partido, volviendo a lo que era el PQD cuando se inició. Porque el PQD, cuando fue fundado por el general Wessing, era un partido mayoritario. ¿Tenía el general Wessing la oportunidad de llegar a ser presidente de la República? Sí, él pudo haber llegado, pero en esa época, lamentablemente, estábamos saliendo de un régimen dictatorial como el de Trujillo. No había mucha vocación civilista. Sabemos que el presidente Balaguer fue un presidente que quiso siempre continuar gobernando y habían mecanismos electorales que no eran transparentes. Ahora, aun cuando se puede decir que tenemos más leyes, seguimos teniendo la misma lacra de la deficiencia electoral. ¿Cómo es posible que en la República Dominicana del siglo XXI, cuando se produce una elección, a los 2 o 3 meses todavía no sabemos quién ganó y lo que hay son líos? Y cuando usted ve, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, que son millones de gente que votan, a las 2 y 3 horas ya sabemos quién ganó. Mira, por ejemplo, la de Perú recientemente, que ganó Kuczynski, que le ganó a la Fujimori. Eso se supo al otro día. Y fue por una ventaja mínima. Sí, muy estrecha. Un porcentaje mínimo que yo digo que si eso hubiera sido aquí, todavía estuviéramos discutiendo y cuidado. Entonces nosotros no podemos seguir así. Por eso es que hay que modificar la ley electoral y tenemos que tener una ley de partido, pero no la tenemos porque hay aspectos continuistas que se dan en el seno del oficialismo. ¿Cree usted que Danilo quiere
volver en el 2020 como candidato? Sí, claro. ¿Qué sustento tiene para decir eso? Bueno, la misma aspiración de que las primarias de los partidos sean abiertas. Eso es una aspiración del presidente de la República. Él es que quiere que eso se dé. Y otros factores que pero la ley dice que él no puede volver en el 20. Bueno, hay opinadores constitucionalistas del gobierno que entienden que la constitución actual no tiene que modificarse para él reelegirse y que posiblemente recurran al Tribunal Constitucional para que se exprese en ese sentido. O sea, cuando nosotros vemos eso, nosotros como jóvenes, yo me siento joven. Claro que sí, claro. Uno a veces como que quiere desanimarse, pero ¿cuándo es que aquí va a haber rotación? ¿Cuándo se le va a dar oportunidad a la mujer, a los jóvenes? Tú sabes la caterva de jóvenes preparados que tienen estos partidos. El mismo PLD, el Reformista, el PRD, nosotros. Tenemos muchos jóvenes que quisieran participar en la política, pero pueden hacerlo. No pueden, ¿por qué? Por el anquilosamiento de los partidos hegemónicos y porque quieren seguir con el mismo sistema, no quieren pluralizar este asunto. Entonces esa es la lucha de nosotros y nosotros vamos a luchar por eso. Elías, antes de que usted llegara en la entrevista, sí, nuestro compañero Willy Paz y yo conversábamos de las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el señor Pedro Brache, respecto a la situación de los combustibles. Él dice que si los combustibles continúan el alza que llevan, entonces los productos de primera necesidad podrían también tomar un camino de alza bastante fuerte. La reacción del Partido Quisqueyano Demócrata frente a esta situación, ¿cuál es? Mira, lo penoso de esa declaración es que cuando los precios estaban bajos, que lo hemos tenido, entonces no se hizo nada por beneficiar al pueblo, a la gran mayoría, con políticas públicas donde los artículos de primera necesidad le llegaran con más facilidad y a precios asequibles. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, ahora va a subir y entonces eso significa que va a subir todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Sincerizar el sistema tributario de este país y fiscal. Ahí hay muchísimos impuestos que se están cobrando cada vez que usted paga un galón de gasolina. ¿Para beneficiar a quién? Eso es parte del desmonte que hay que hacer de exenciones en este país. Aquí hay 272 mil millones de pesos en exenciones. ¿A quiénes se le llegan esos? Bueno, a sectores que no le deberían estar llegando, que ya se desarrollaron y que pueden caminar. Tal vez con algunas facilidades que el gobierno le pueda dar, porque el gobierno está para eso. Pero, caramba, ya se ponen esas exenciones para que se desarrollen las políticas de desarrollo X. Entonces, ¿qué propusimos nosotros como candidato presidencial? Que hay que hacer una verdadera reforma tributaria. No un parcho, como aquí se hace, que se discute. Bueno, ahora va a subir el precio del combustible, entonces tenemos que hacer un paquete fiscal. Eso no es lo que va a resolver el problema. Aquí tenemos que reunir a todos los sectores de la vida nacional y jugarnos la faja todos. Porque no solamente el gobierno, aquí la gente pudiente también tiene que jugarse la faja. Si se ganan 50, usted no se puede ganar 50 porque eso es un rentismo salvaje, para decir capitalismo salvaje. Usted tiene que ganarse 15 o usted tiene que ganarse 10, pero usted no puede seguirse ganando 50 cada vez que usted hace un negocio, porque ahí los gastos de reposición de cualquier artículo, de cualquier tipo de servicio que usted dé, lo está multiplicando por 4. Y eso es un abuso. Entonces, esa es la parte regulatoria del Estado, a través de su aparato, que es el gobierno. Entonces, esa es la función del gobierno, de asumir eso. Porque el que suba ahí al palacio no puede tener compromisos con ningún sector. Tiene que gobernar con equidad
para que la ley se cumpla y para que beneficie a las mayorías y a los débiles de la sociedad. ¿Qué usted pensó cuando usted vio el titular que apareció hace un mes y medio quizás, de que un profesor universitario había sido asesinado producto de una trama mafiosa económicamente en una institución del Estado? ¿Qué le llegó a la mente? ¿Qué pensó usted? Usted que ha pasado por el Estado y lo conoce, pero además que es un político ducho. ¿Qué pensó Elías Wessing Chávez? Mira, es impactante cuando uno ve ese cuadro. Y anoche vimos otro cuadro penoso de esa familia de 3 Lamentable. jóvenes que se murieron. Y uno, la impotencia a veces llena a uno de tristeza y de dolor. Pero el caso al que tú te refieres es un caso que demuestra claramente cómo han crecido las mafias en el Estado Dominicano. Nosotros a partir de ahí dijimos que hay que hacer una gran depuración, no solamente en los institutos castrenses y la policía, sino también en la nómina civil del Estado Dominicano. Porque así como apareció ese grande, uno que le decían el grande y otro, que eran delincuentes, así lo hay en muchísimas instituciones, entonces eso hay que revisarlo. La droga en este país está tomando un auge muy peligroso. El consumo de drogas, el tráfico de drogas en los sectores depauperados de la República Dominicana, tenemos que revisar eso. ¿Qué propuesta tienen ustedes? Cuando yo fui legislador la primera vez, propuse hace años la creación de los tribunales especiales antidrogas narcóticas. ¿En qué consistía eso? En que una jurisdicción especial conociera todos los casos, única y exclusivamente los casos de droga. Porque se da el caso siguiente. Hay muchachos jóvenes que son apresados con X cantidad de droga y esa droga no la tienen para venderla, la tienen para consumirla. Entonces no es justo que tú digas, bueno, como le encontramos tal cantidad de droga, este es un narcotraficante. Eso es lo que dice la ley. Eso es injusto también. Entonces, ese tribunal sería el inicio de una política pública de preocupación y de anticipación y de prevención en esa área. A eso tenemos que reforzarlo con programas de educación cívica y programas de educación moral en las escuelas públicas y con el Ministerio de la Familia para educar a los padres y decirle, mire, esto es lo que hay que hacer con los hijos para evitar lo más posible que la generación que está surgiendo ahora se contamine, mi hermano. El caso del señor Rondón y Víctor Díaz Rúa, que esta semana se le ratificó su puesta en libertad. ¿Qué diría usted de la instrumentación que ha llevado el Ministerio Público de este caso de Odebrecht, que es el caso del siglo, debería ser? Mira, yo pienso que, como dije desde el principio, que hay gente que no debería estar. ¿Cómo quiénes? Andrés Bautista. ¿Por qué? Yo lo puse, porque él no debe de estar ahí. Para mí es una persona honorable y creo que se hizo ahí una fabricación para compensar y equilibrar el expediente. Siempre lo he dicho eso. Puede haber otros, por la forma en que nosotros sabemos que investiga aquí el Ministerio Público. ¿Y usted no cree que bajo esas investigaciones de Brasil, de Suiza, de Estados Unidos y lo que hizo el Ministerio Público, ellos deben tener algún tipo de elemento para decir que fulano estaba o que no estaba? No, porque él demostró que cuando eso se produjo, él no estaba presidiéndola. En lo que yo he visto del expediente. ¿Y qué fue lo que dijo la magistrada Brito? Que la acusación se basó en declaraciones de un funcionario de Brasil que dijo, de un delator, y ya esa es la prueba. Entonces, es un expediente muy deficiente. Y si todos, prácticamente todos están fuera, bajo condiciones, bajo fianza, y han demostrado que van a permanecer en el país, pues el Código Procesal Penal nuestro es un código garantista
Eso lo asumió y lo modificó el Partido de la Liberación y los otros partidos hegemónicos en su época, y hay que respetar la ley en ese sentido. ¿Y qué usted cree que va a pasar al final en ese caso? Mire, al final está por verse, y yo no quiero ser un prestidigitador aquí. Vamos a ver, puede haber sorpresa, quién sabe, porque todavía hay denuncias por ahí que dicen que no han llegado. Entonces vamos a ver. Elías, se acabó el tiempo, esta gente no corta. ¿En qué? Gracias por venir. Gracias a ti. Ustedes nos juntamos esta tarde en el Interactivo CNI en Estudio 88.5 de 3 a 5 de la tarde. Recuerde que ahí también planteamos las cosas como son. Y entre por favor a nuestro canal de YouTube, Canal Nacional de Informaciones. Suscríbase y automáticamente le llegará esta entrevista y otras más. Gracias y hasta mañana.